Resulta fascinante imaginar que una simple gota de sudor pudiera revelar el instante exacto en el que el cerebro humano experimenta miedo. Sí. Miedo, estrés. O una emoción extrema, claro. El gran problema técnico es que hasta ahora los relojes inteligentes, no sabían distinguir entre un susto real. Y el simple hecho de rascarse la nariz. Exactamente. Un saludo muy cordial para quienes nos escuchan y una cálida bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hola a todos. En nuestro monográfico de hoy vamos a desgranar un artículo científico, la verdad es que verdaderamente apasionante, titulado Una descomposición de señales de actividad electrodérmica basada en Compressed Sensing. Un título un poco denso, ¿eh? Un poco, sí. Pero la misión de esta sesión es entender cómo un grupo de investigadores ha logrado, mediante matemáticas avanzadas, separar las verdaderas respuestas psicológicas humanas de todo ese ruido engañoso y bastante caótico que recogen los sensores corporales modernos. Así es. Personalmente, me fascina el nivel de avance técnico que propone este estudio. Las soluciones creativas para limpiar los datos me parecen brillantes. Es decir, es un salto gigantesco para la tecnología que llevamos en la muñeca. Es un auténtico placer estar aquí para analizar este documento. Y, a ver, aunque comparto ese entusiasmo inicial por la tremenda creatividad de la propuesta, creo que es vital adoptar una postura marcadamente crítica hoy. Lo fascinante de esta investigación es que, si bien el andamiaje matemático que presentan es sumamente elegante sobre el papel, pues se basa en una serie de suposiciones sobre la biología que merecen ser cuestionadas a fondo. Interesante. Sí, porque la fisiología humana es intrínsecamente caótica, y pretender encajarla en modelos matemáticos rígidos siempre conlleva limitaciones significativas que, no podemos pasar por alto. Esa tensión entre la perfección de los números y el caos de la biología humana es precisamente lo que hace que este documento sea tan interesante. Totalmente. Vamos a desgranar esto desde el principio para nuestra audiencia, porque el artículo se centra en lo que se conoce como actividad electrodérmica. O señal EDA, por sus siglas en inglés. Eso es, la señal EDA. En el texto hablan de medir la conductancia de la piel, especialmente en zonas con una alta concentración de glándulas sudoríparas. Pero para visualizar esto de una forma más sencilla, ¿qué es exactamente lo que está leyendo el reloj y por qué es tan útil? A ver, para entenderlo de forma intuitiva, el sudor contiene sales y humedad. Claro. Lo que lo convierte en un excelente conductor de la electricidad. Estos sensores, que mucha gente podría llevar puestos ahora mismo, como el Affectiva Q o el Empática E4 que mencionan en el estudio, envían una corriente eléctrica minúscula a través de la piel. Una corriente imperceptible. Imperceptible, sí. Cuanto más sudor hay en los poros, más fácil viaja esa electricidad. Y las aplicaciones de esto son inmensas. Desde luego. El estudio menciona desde estudios de mercado, para ver si una audiencia realmente se emociona ante un anuncio publicitario, hasta el análisis clínico de niveles de estrés crónico e incluso, y esto es increíble, la detección temprana de convulsiones médicas. Es decir, es una ventana directa al sistema nervioso simpático. Tal cual. Ahora bien, el artículo entra en materia dividiendo esta señal de sudor en dos componentes que suenan un poco densos, el SSL y el SCR. Sí, el nivel base y las respuestas rápidas. Exacto. Y leyendo la descripción de los autores, ha surgido una imagen que puede servirnos. A ver qué tal suena esta analogía. Dime. Es como si la señal fuera el océano. El SSL, que es el nivel de conductancia base, es como la marea del mar, que sube o baja muy lentamente a lo largo del día dependiendo de si hace calor o de la hidratación general del cuerpo. Vale. En cambio, los SCR, que son las respuestas rápidas causadas por un estímulo psicológico, son como las olas individuales que rompen violentamente en la orilla debido a una tormenta pasajera. Me gusta. Lo que realmente queremos aislar y medir en un estudio de estrés son esas olas repentinas, no la marea lenta. Es una analogía que ilustra perfectamente el objetivo del procesamiento de señales. Sin embargo, aquí es donde debemos aplicar la lente crítica sobre los métodos de investigación anteriores. ¿A qué te refieres? Si conectamos esto con la imagen general, la literatura previa ha fallado estrepitosamente al intentar separar las olas de la marea, cuando sacamos el sensor del laboratorio y lo llevamos al mundo real. ¿Por qué fallaban tanto? Es decir, ¿qué es lo que no estaban viendo los métodos clásicos? Pues que ignoraban ingenuamente un tercer factor absolutamente devastador, que son los artefactos de movimiento. Claro, el movimiento del brazo. Históricamente, estos datos se recogían con la persona sentada, inmóvil y conectada a cables en una clínica. Nadie se movía.
Nadie. Pero un sensor portátil, un reloj en la muñeca de alguien que camina por la calle, está sujeto constantemente a tirones, a cambios en la posición sobre la piel, Fricción con la manga de la camisa. fricción, alteraciones bruscas en la humedad si hay viento. Todo esto altera el contacto del electrodo y crea unos saltos gigantescos y repentinos en los datos de conductancia. Claro, si el reloj pierde contacto una fracción de segundo o presiona más fuerte de repente contra la piel, pues la conductancia se dispara artificialmente. Precisamente. Y asumir que esos cambios bruscos en la electricidad son emociones intensas o picos de estrés es un error monumental. Un disparate. Métodos antiguos, como el uso de heurísticas simples o incluso herramientas de software muy respetadas en la comunidad científica como LEDA-Lab, pasaban esto por alto. Trataban los datos como si nadie se moviera. Trataban los datos de los sensores portátiles como si el usuario estuviera paralizado en una silla. Los autores de este documento identifican correctamente que sin modelar el movimiento, cualquier análisis de la señal de un reloj inteligente es prácticamente inútil. Es ruido puro. Ruido puro. Y ahí es donde el estudio introduce una solución que resulta espectacular. Sabiendo que un simple roce con la camisa arruina los datos, los investigadores proponen un nuevo modelo matemático. En lugar de leer fórmulas complicadas, el concepto es que el reloj está captando una mezcla de tres cosas simultáneas. La superposición de señales, sí. Primero, el sudor real provocado por una emoción. Segundo, la señal base que incluye ese ruido caótico del movimiento del brazo. Y tercero, los pequeños fallos electrónicos del propio sensor. Es una formulación clásica en ingeniería, pero la novedad radica en cómo deciden aislar el sudor real del resto del ruido. Exacto. Y para lograrlo, introducen un concepto matemático que llaman sparsity, o dispersión. El documento argumenta que los eventos de excitación humana están limitados por la propia biología. El sistema nervioso humano no puede asustarse o emocionarse 1000 veces en un solo segundo. Físicamente no damos para tanto. Es imposible, sí. Por lo tanto, a lo largo de una hora, esa señal de respuestas rápidas es esparsa, lo que significa que la inmensa mayoría del tiempo es un encefalograma plano, por así decirlo, y solo tiene unos pocos picos significativos. Claro. Apoyo plenamente esta visión porque ancla un modelo matemático complejo directamente en una realidad biológica innegable. Es un anclaje elegante, desde luego. Pero esto plantea una pregunta importante, y es aquí donde mi escepticismo entra en juego. Adelante. El modelo asume que esa dispersión existe, lo cual es innegable. Pero también asume que la forma exacta de esa ola de sudor, lo que llaman la respuesta de impulso, es conocida a priori. Conocida de antemano. Sí, es decir, el algoritmo da por sentado que sabe de antemano la curva matemática exacta con la que cualquier ser humano expulsa y evapora una gota de sudor. Lo programan como un estándar fijo, un aumento rápido y un decaimiento exponencial suave. Pero, a ver, para hacer matemáticas hay que establecer algún tipo de estándar o plantilla, ¿no es así? Sí, claro, pero la fisiología humana es tremendamente variable. No es una plantilla de fábrica. La forma exacta en la que el sudor se absorbe y se evapora cambia drásticamente según el grosor de la piel del individuo, Eso tiene sentido. o su nivel de hidratación en ese instante específico, e incluso la temperatura exterior. Asumir que la forma de esta respuesta es una constante universal podría ser una debilidad crítica a la hora de aplicar esto masivamente en una población diversa. Ya, la variabilidad del mundo real. Y además cuestiono profundamente su modelo para el ruido electrónico. El documento asume que el error del sensor siempre tendrá un límite matemático fijo y predecible. Y no es así. Creer que el error impredecible de un dispositivo comercial de 50 euros en la muñeca de alguien que corre bajo la lluvia tiene un límite perfectamente acotado es, siendo generosas, demasiado optimista. Se entiende perfectamente la crítica. Al final, la calle es mucho más caótica que la teoría en un laboratorio. Pero, volviendo al artículo, incluso asumiendo esas concesiones matemáticas, la forma en que logran resolver el gigantesco problema del movimiento del brazo me parece el truco más ingenioso de toda la investigación. La fase de preprocesamiento. Sí. Hablan de un paso previo usando algo llamado una matriz de diferencias. ¿Cómo logra esto limpiar el ruido sin destruir los datos originales? Pues mira, la matriz de diferencias es una técnica de filtrado muy astuta. Lo que hace el algoritmo es, en lugar de mirar el nivel total de sudor en un momento dado, observa únicamente la diferencia entre un punto de datos y el milisegundo inmediatamente anterior y posterior. Ah, claro, la diferencia relativa. Como el nivel de sudor base, esa marea de la que hablábamos, cambia de forma extremadamente lenta,
La diferencia de un instante al siguiente suele ser prácticamente cero. Mm. Pero cuando hay un salto brusco e instantáneo provocado por un golpe en el reloj, la matriz lo detecta inmediatamente como una anomalía abrupta. Para visualizarlo, es como si tuviéramos una camisa extremadamente arrugada, llenísima de pliegues enormes, que serían esos saltos por el movimiento del brazo. Exacto. Si pasamos una plancha muy caliente sobre la camisa, que sería aplicar esta matriz de diferencias, la tela queda completamente plana. Y una vez planchada, de repente, por fin se pueden ver claramente dónde están las verdaderas manchas de suciedad, que en nuestro caso serían los picos reales de emoción que queremos aislar. Me parece una metáfora brillante. Al planchar la señal, convierten un problema intratable en algo que ahora sí se puede resolver usando una técnica fascinante llamada compressed sensing o detección comprimida. Exactamente. Y el compressed sensing es verdaderamente el núcleo duro de este avance. Es la misma base matemática que permite a los escáneres de resonancia magnética modernos reconstruir una imagen tridimensional perfecta del cerebro humano usando solo una fracción de los datos necesarios tradicionalmente. Magia matemática. Literalmente hace magia con información incompleta. Al aplicar la matriz de diferencias, transforman los saltos continuos del reloj en eventos aislados que el compressed sensing puede clasificar y separar del sudor real. Y lo mejor de todo es que este proceso les permite establecer límites de error que se pueden comprobar. El documento dedica toda la sección del teorema IV.1 a demostrar que este es verdaderamente el primer enfoque en el mundo para el análisis de la actividad electrodérmica que ofrece tasas de error conocidas. Sí, presentan cotas teóricas. Aportan garantías matemáticas sólidas que dictan exactamente cuánto puede equivocarse el algoritmo bajo ciertas condiciones. Para la ciencia de datos, tener una certeza matemática de este calibre es un avance espectacular frente a las técnicas del pasado, que básicamente operaban a ciegas y cruzando los dedos. Ojo que aquí hay que frenar un poco el entusiasmo con el teorema IV.1. ¿Por qué? Las matemáticas son impecables en su propio universo cerrado. Pero si leemos la letra pequeña de ese teorema, la cosa cambia bastante. La garantía teórica de recuperación perfecta de la señal solo se cumple bajo una condición muy estricta. ¿Cuál es esa condición? Que la suma de los eventos emocionales y los saltos bruscos provocados por el movimiento sean lo suficientemente pequeña. Espera, ¿esto significa que la garantía matemática tiene trampa en el mundo real? Implica que si hay demasiado movimiento continuo, la estructura matemática sencillamente colapsa. ¡Madre mía! Y soy muy tajante en esto porque los propios datos del estudio lo demuestran en sus pruebas iniciales. En sus experimentos con datos sintéticos creados por ordenador, simularon a un usuario muy activo, aumentando sustancialmente la energía de esa línea base de movimiento. ¿Y cuál fue el resultado? La precisión del algoritmo se arruinaba por completo y las gráficas de error se disparaban. Así que el teorema ofrece una garantía, sí, pero es una garantía frágil, que exige que la persona no se mueva en exceso, lo cual nos devuelve, en parte, al problema inicial del que partíamos. Es un excelente punto. La teoría siempre tiene fronteras y es evidente que no podemos ignorarlas, pero hay que reconocer que los autores no se quedaron solo tecleando simulaciones en un ordenador. Llevaron el algoritmo a pruebas de fuego empíricas, con humanos. La validación real, sí. Y aquí es donde la validación cobra una fuerza tremenda. Detallan minuciosamente un experimento real. Tomaron a 9 sujetos de prueba y los sentaron en una habitación oscura usando el sensor portátil en la muñeca. Durante un buen rato, les mostraron un video que contenía estímulos muy variados, diseñados específicamente para provocar picos fisiológicos innegables. Los estímulos, desde luego, no dejaban lugar a la indiferencia. Para nada. Intercalados con periodos de silencio absoluto y oscuridad, los sujetos escuchaban de pronto el llanto angustioso de un bebé, el sonido ensordecedor de un disparo, Estímulos muy fuertes. ladridos de un perro furioso e incluso veían imágenes de un arma y vídeos cortos de alguien autolesionándose. Estímulos intensísimos frente a la calma total. El objetivo era ver si el algoritmo podía detectar la aguja en el pajar, el momento exacto del susto a nivel de la piel, ignorando el ruido del aparato. ¿Y qué tal les fue? Pues los resultados se presentan como una victoria rotunda. Los datos comparativos de ese experimento son, sin lugar a dudas, la pieza central de su argumentación a favor de la viabilidad comercial del modelo. Para ponerlo en perspectiva y sin marear a la audiencia con demasiados decimales, evaluaron el sistema a una frecuencia de 4 hercios. Una frecuencia bastante baja. Crucialmente baja, sí, porque es la frecuencia típica de un reloj inteligente comercial estándar que cualquiera puede comprar hoy en día en una tienda de electrónica.
Eso es fundamental para su aplicación masiva. A esta baja resolución, el nuevo método logró una fiabilidad enorme. Para hacernos una idea, los métodos anteriores fallaban estrepitosamente. A esa frecuencia de 4 hercios, intentar leer las emociones con el software tradicional era equivalente a lanzar una moneda al aire. Acertaban por pura suerte. Acertaban la mitad de las veces por azar. Este nuevo enfoque, basado en Compressed Sensing, elevó esa fiabilidad a un nivel en el que un simple reloj de pulsera empieza a tener una precisión que roza lo clínico, destrozando por completo a los algoritmos rivales. Esos números de rendimiento a bajas frecuencias son innegablemente robustos y suponen un avance técnico enorme. Sin embargo, al diseccionar críticamente cómo llegaron a esos resultados finales, surge el hallazgo más paradójico y, sinceramente, hilarante de todo el documento, que es una auténtica contradicción entre las matemáticas y la biología. ¿Te refieres a lo que llaman las restricciones de positividad en el cálculo? Exactamente. Pensemos en la biología pura y dura de nuestras glándulas sudoríparas. ¿Vale? Fisiológicamente, el sudor solo puede ser expulsado del cuerpo hacia afuera. Es un evento de adición. Una vez que liberamos sudor por un susto, no existe un mecanismo humano para dessudar. No podemos absorberlo de vuelta. No podemos aspirar el sudor de vuelta al interior de los poros de forma instantánea. Por pura lógica elemental, cualquier modelo matemático debería exigir que las respuestas calculadas sean estrictamente mayores o iguales a 0. El sudor no puede tener valores negativos. Hombre, aspirar el sudor de vuelta sería el superpoder definitivo para una entrevista de trabajo o una primera cita, pero lamentablemente la biología no funciona así. Sería fantástico, pero no. Si el sudor sale, el valor en la ecuación tiene que ser positivo obligatoriamente. Pues aquí radica la gran paradoja del estudio. Cuando los investigadores intentaron ser fieles a la realidad y aplicaron estrictamente esta lógica biológica a sus ecuaciones, obligando a los resultados a ser siempre positivos, ¿Qué pasó? el rendimiento del algoritmo a frecuencias bajas, como las de los relojes comerciales, se desplomó. Descubrieron, para su inmensa sorpresa, que al quitar la restricción matemática, permitiendo que el sistema calculara eventos de sudoración negativos, algo físicamente imposible, el algoritmo en realidad funcionó muchísimo mejor, aislando el ruido y detectando los sustos reales. A ver si queda claro. ¿Significa esto que el algoritmo funciona mucho mejor y es más preciso, leyendo humanos cuando se le permite ignorar flagrantemente las leyes básicas de la anatomía humana? Ese es el punto filosófico central de mi crítica a todo este enfoque. A veces la optimización matemática y la biología humana están en un desacuerdo irreconciliable. Al intentar forzar a las matemáticas a comportarse exactamente como un cuerpo humano, en realidad estaban ahogando al algoritmo y obligándole a cometer más errores al limpiar el ruido del movimiento. Es asombroso. Esto demuestra que por muy avanzado y preciso que sea este modelo de detección comprimida, sigue siendo una abstracción numérica, una aproximación matemática distante que hace trucos contables y no una recreación real de lo que pasa en nuestra piel. Es una reflexión espectacular. La matemática, en su afán ciego por encontrar el encaje numérico perfecto en medio de tanto ruido provocado por el movimiento del brazo, prefiere la libertad de usar valores negativos y reales antes que atarse a la verdad biológica del ser humano. Así es. Y aún así, con ese truco, acierta el momento exacto en el que nos asustamos. Llegados a este punto, vamos a repasar y consolidar los grandes aprendizajes de este análisis a fondo, porque hay tela que cortar. Para empezar con el bloque de conclusiones, el primer punto ineludible es reconocer la inmensa dificultad técnica del mundo real. El ruido constante. Exacto. Las señales corporales, recogidas por dispositivos portátiles en nuestro día a día, están plagadas de ruido. Cada paso que damos o cada ajuste de la correa crea distorsiones que los modelos clásicos de laboratorio ignoraban, lo que invalidaba gran parte de los datos de los relojes inteligentes hasta ahora. Totalmente. Como segundo punto clave, hemos visto que la solución pasa por abrazar matemáticas muy sofisticadas, aplicar los principios del Compressed Sensing y usar esa ingeniosa matriz de diferencias actúa como una plancha magistral. El planchado de datos. Permite alisar los saltos bruscos del movimiento y aislar las verdaderas chispas de emoción de nuestro sistema nervioso, respaldando el proceso con teoremas que ofrecen garantías sobre el margen de error, aunque, como bien se ha señalado, exijan que la persona no se mueva como loca. Y como tercera conclusión fundamental, la validación empírica. A pesar de las contradicciones biológicas que hemos discutido,
como el cómico concepto del sudor negativo, los experimentos con humanos frente a estímulos intensos demuestran que el algoritmo funciona. Supera con creces a sus predecesores. Demostrando que es matemáticamente posible transformar los relojes inteligentes comerciales de baja frecuencia en herramientas fiables, tanto para la ciencia como para diagnósticos médicos futuros. Sin duda. Es un avance que marca un antes y un después. Y para cerrar el monográfico de hoy, nos gustaría dejar en el aire un pensamiento final. Una reflexión que va un paso más allá de lo que plantea este documento técnico sobre la relación entre el código y la carne. Hemos analizado cómo un algoritmo puede leer nuestras reacciones biológicas subconscientes frente a un sobresalto. Y hacerlo con precisión. Y hacerlo con mayor precisión precisamente cuando se le permite romper las reglas de la fisiología humana, calculando valores imposibles como el sudor negativo. ¿Cierto? Si los modelos matemáticos ya son capaces de extraer información más pura sobre nuestro estado interno, ignorando nuestra propia anatomía, ¿qué significa esto para el futuro de cómo las máquinas entenderán el cuerpo humano? Es una gran pregunta. Estamos entrando en una era donde la frontera entre los sensores digitales y nuestra biología se difuminará tanto que las matemáticas comprenderán nuestras reacciones físicas mucho mejor que nuestras propias leyes biológicas. ¿Será nuestro cuerpo el último libro abierto que no podremos cerrar? Es una frontera tecnológica fascinante, que redefine lo que considerábamos los límites de la medición humana en el mundo digital. Con esa provocadora pregunta tecnológica cerramos por hoy. Queremos enviar un agradecimiento inmenso a todas las personas que nos acompañan por dedicar su tiempo y, sobre todo, por mantener siempre viva esa curiosidad intelectual que nos impulsa a entender la ciencia y el mundo que nos rodea. Muchas gracias por escuchar. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora. Hasta el próximo análisis a fondo.